¿Cómo les va, queridos amigos y amigas de CADEFI? Muy buenos días. Sean ustedes muy bienvenidos. Hoy lunes 12 de febrero 2024 en punto de las 9 de la mañana, aquí dando inicio a esta semana. Que tengan un excelente inicio de semana, una semana muy productiva, que tengan obviamente ahí mucha salud, primero que nada. Ya estamos prácticamente segunda semana del segundo mes del año, ya en cuestión de épocas de declaraciones, preparación de declaraciones anuales, cierres, declaraciones personas morales, adelantándonos un poquito con la parte de las personas físicas. Les damos la más cordial bienvenida a este curso del día de hoy, en el que hablaremos de deducciones personales para la declaración anual de personas físicas. Aquí de la mano del ingeniero Pepe. Muchas gracias, Pepe, muy amable por todas tus gentilezas, siempre tus atenciones. Diego, John, Luisa también, que en ocasiones se nos pasa también por ahí saludarla, y también hoy también a Luz María. Pues muchas gracias a todos ustedes, al staff, por apoyarnos, que a esto, pues obviamente ustedes nos ven nada más a nosotros aquí a cuadro, pero finalmente hay mucha gente que está detrás de cámaras, desde lo que es la parte del staff, la logística y también fuerza de ventas en CADEFI. A todos ustedes les mandamos un saludo y que tengan una semana muy productiva el día de hoy, lunes 12 de febrero de 2024. Muchísimas gracias a todos ustedes, miembros de CADEFI, también a todos los suscriptores, la membresía. De verdad, muchas gracias por el favor de su atención. De antemano siempre les agradecemos este tiempo que se dan precisamente para que, bueno, pues para poder seguir preparándonos, para poder eh, seguir estudiando y seguir formándonos, ya que nuestra profesión pues obviamente tiene una formación continua. Entonces, muchas gracias de verdad a todos los que yo sé que incluso trabajando, realizando todas sus labores, aún así se dedican un tiempo. En ocasiones nos han platicado de la membresía, que están trabajando, están ya sea con sus audífonos, en la laptop, están en la computadora y están escuchando, digamos, un ojo al gato y otro al garabato, precisamente para estar en esta capacitación, y les agradecemos mucho de verdad en todo lo que vale el favor de su atención. Y bueno, vamos a empezar con este tema que a lo mejor en ocasiones decimos, oye, espérame, pero estamos en febrero, ¿por qué vamos a considerar ahorita esta parte de las deducciones personales? Pues miren, yo creo que este curso se puede dar en cualquier época del año y finalmente va a acabar siendo igualmente válido, valioso. ¿Por qué? Porque como sabemos, todo en la parte fiscal tiene que ver con una concatenación, con una relación que tienen todos los elementos, todos los temas fiscales, y prácticamente en cualquier época del año pudiéramos abordar este tipo de temas. Y nada más voy para abrir boca, para ir comenzando ahí a arrancar, arrancar motores, diríamos. Pues miren, diríamos, oye, deducciones personales, como que, ¿qué tendría que ver en un momento dado, ¿no? En febrero, pues yo sé que hasta abril se va a presentar la declaración anual. Decíamos, en cualquier época que podamos hablar de este tema, es trascendente, es importante y deberíamos de tomarlo en cuenta siempre. ¿Por qué? Porque decimos, oye, Octavio, pues mira, yo sé que en la declaración anual puedo realizar algunas deducciones adicionales a las que son consideradas como deducciones autorizadas, que ahí haríamos nada más una breve clasificación respecto a lo que se considera como deducciones estructurales y deducciones no estructurales. Las primeras obviamente son aquellas que tienen que ver directamente con la actividad que desarrollo, sin las cuales eventualmente yo podría poner en peligro o en la continuidad de la marcha de mi negocio, de mis actividades que me generan un ingreso. Eso se considera como tal las deducciones estructurales. Son aquellas que se realizan para el curso normal de las actividades que generan un ingreso al contribuyente y que están íntimamente ligadas con su actividad, y que sin realizar ese tipo de erogaciones o deducciones, pues el contribuyente vería impedida o menoscabada la marcha natural, lo normal de su negocio, por el que genera ingresos. ¿De acuerdo? Vamos a pensar, por ejemplo, decimos un médico, oye, ejemplo, ¿no? Pues tiene que pagar una renta de consultorio. Si fuera propio, pues puede deducir propiamente el inmueble, pensando en un médico régimen general de ley, desde luego. Oye, por poner unos ejemplos muy básicos, ¿no? El pago de la asistente o enfermera que le apoya, o la asistente que le lleva la agenda, el pago del teléfono fijo, celular, ¿ok? Y diríamos, oye,
¿De acuerdo? Son deducciones estructurales. ¿Por qué? Porque si yo no recibo llamadas, si no agendo citas o si no tengo una persona que me apoye precisamente en la parte de lo que es enfermería o como asistente secretarial, pues obviamente se vería mermada o disminuida la marcha natural de su actividad. ¿De acuerdo? Y decimos, oye, ¿y qué pasaría, por ejemplo, con la educación médica continua? Aquellas inscripciones que yo hago, por ejemplo, algún congreso, algún curso, capacitación. Oye, los médicos en ocasiones se tienen que ir, digo, tenemos en la oficina algunos que son médicos que se van a otros países, a Dubái, a Francia, a Irlanda, a Alemania, dependiendo del tipo de especialidad que tengan. Oye, eso también sería estrictamente indispensable y sería una deducción estructural, pues consideramos que desde luego que sí, porque precisamente para que un médico pueda tener cierta certificación y la conservación de esa certificación, pues evidentemente requiere el que tenga esa capacitación, esa educación médica continua, que es precisamente la que le va a dar esa certificación. Por lo tanto, esos gastos que pudiera realizar o erogaciones incluso en el extranjero son consideradas como deducciones estructurales que tienen que ver con la marcha natural de su actividad o negocio. ¿De acuerdo? Ahora decimos, bueno, por ese lado me queda claro que es todo lo que genera. Y aprovechando también el comentario, diríamos, oye, y por ejemplo, esas ayudantías por honorarios que pagan los médicos, que le pagan a sus compañeros, que a lo mejor yo soy un médico cirujano, ortopedista, por ejemplo, pero requiero los servicios profesionales de un colega que sería a lo mejor el anestesista o anestesiólogo, ¿no? Decimos, ok, pues sí, efectivamente yo requiero esos servicios, pero ahí realmente seguirían considerándose como una deducción estructural, porque para que yo pueda prestarle el servicio de cirugía a uno de mis pacientes, pues evidentemente yo voy a requerir de todo un equipo de profesionales que son los que me apoyan, desde el anestesiólogo, a lo mejor ahí tengo también un asistente instrumentista, a lo mejor también tengo por ahí a un médico cirujano también que vamos a ver diferentes especialidades, pues eso serían también como parte de mis deducciones estructurales, ¿de acuerdo? Todas aquellas que tengan que ver con la marcha natural de mi negocio y que de no realizarlas pudieran poner en peligro o menoscabar o disminuir la función normal, natural, el curso natural de mi actividad, pues obviamente se consideran como estructurales y estas regularmente se realizan mes con mes y yo tengo que considerarlas cada que realizo la erogación para el pago provisional de la actividad que yo voy a realizar, pago provisional, hablando por ejemplo de ISR, ¿ok? Y por otro lado tenemos las deducciones que son no estructurales, ¿de acuerdo? Que son precisamente en donde caen, donde se especifican lo que son las deducciones personales, que diríamos nada más a manera de introducción, diríamos, bueno, mira, todo mundo no lo sabemos, platicamos siempre con los colegas, con los clientes, oye, acuérdate que tienes deducciones personales, que estas las puedes aplicar prácticamente como persona física para cualquier tipo de actividad que tengas, ¿ok? Y cualquier capítulo dentro del título cuarto. Evidentemente, exceptuando la parte de lo que son las personas físicas que tributan en reciclo, ¿de acuerdo? Nada más hacemos esa cuestión puntual, pero de ahí prácticamente a lo que son todos mis capítulos, yo puedo aplicarle deducciones personales, que se consideran estas, que son las no estructurales y que no tienen que ver necesariamente con la actividad que desarrollo. Simplemente diríamos, simplemente son unas prerrogativas que yo puedo tener, obviamente adicionales a las que tengo por mi actividad que desarrollo habitualmente. ¿De acuerdo? Fíjense, un concepto que a mí me llama mucho la atención, ya les diría yo desde 2007 que estudié la especialidad, eh, estudiando y ya investigando, a mí me llamaba en ese momento, en ese entonces, me llamaba mucho la atención un concepto que yo leí a partir del estudio y la investigación en Europa, que se llamaba en ese momento el concepto de el mínimo vital, ¿de acuerdo? Ingreso al mínimo vital. Hoy por hoy, hablando en la parte concretamente ya la Unión Europea y concretamente en España, pues estamos, cierto, sabemos que existe un concepto allá que se llama renta básica universal, que esta renta básica universal es la que tienen prácticamente todos los ciudadanos simplemente por el hecho de serlo.
Justo o injusto, no lo sé, habrá que ver realmente los pormenores, pero decimos, oye, pues renta básica universal, ¿qué quiere decir allá en España? Que simplemente por el hecho de ser aquí aplicando cuestiones de derechos humanos, simplemente por el hecho de ser un ser humano, pues se tiene una renta básica universal, que es prácticamente la que se requiere para al menos mantener, digamos, las funciones vitales respecto a la manutención de la vida cotidiana. Oye, y la puede tener cualquier persona, sí, por el hecho simplemente de ser ser humano. A lo mejor si nos metemos ahí en cuestiones filosóficas, estaría más que respaldada precisamente por esa cuestión natural, precisamente de lo que vemos como esta cuestión de humanidad, ¿de acuerdo? Decimos, oye, ¿qué tan válido es esa parte? Pues mira, dependería mucho también la óptica, las condiciones país que pudiéramos tener. Pero de entrada diríamos, oye, pues es un concepto que para mí me resulta un poco tanto cuanto elevado, porque dices, pues aquí diríamos que, pues esa renta básica universal, pues hoy por hoy la llegan a tener ciertos sectores, ¿de acuerdo? Allá en España, adicionalmente hay un ingreso mínimo vital, pero ese ya en específico se da obviamente nada más para ciertos sectores, digamos, vulnerables o que están en ciertas condiciones, por ejemplo, de desempleo. No aplica como la renta única universal, la renta básica universal. No, esa se da a todo mundo, simplemente por el hecho de ser ser humano. ¿Listo? ¿Por qué traigo el comentario a colación? Porque decimos, oye, y aquí en México, por ejemplo, ¿cómo nos aplica una cuestión de renta básica universal? ¿Cómo nos pudiera aplicar una cuestión de ingreso mínimo vital? Digamos que en ese concepto que les comentaba yo de esta renta básica universal, digamos que partimos de una forma muy coloquial del hecho de que los gobiernos allá en Europa lo que dicen es, a ver, primero vive y después tributa. Primero cubre las necesidades básicas y después tributa, ¿de acuerdo? Aquí de alguna manera, les repito de manera coloquial, diríamos, a ver, aquí primero paga impuestos y después a ver cómo vives, ¿no? ¿Por qué el comentario? Porque finalmente esta parte de lo que son las deducciones personales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que considera en específico es que la aplicación de las mismas, al aplicarse de manera general a las personas físicas independientemente de la actividad o capítulo que pudieran tener dentro del título cuarto, pues pueden tener acceso a ellas independientemente de la actividad que tuvieran. Y quieren de alguna manera equiparar esta situación de una renta básica universal europea contra lo que sería aquí en México pues un mínimo vital. Esa es como tal la explicación, aparte de que dice la Suprema, mira, recuerda que también aquí tienes una clasificación de ingresos, que si tienes ingresos grabados, exentos, objeto, no objeto. Entonces consideran que a partir de esa clasificación y al separar ciertos ingresos que se consideran exentos o que propiamente no pagan un impuesto sobre la renta, pues dicen, con eso yo estoy asegurándote precisamente o equiparando esa renta universal. Dices renta básica universal, pues bueno, pues tenemos nuestras dudas porque finalmente ahí hay situaciones que si bien esas deducciones personales también van a tener una aplicación para cualquier persona física independientemente de la actividad que tenga, pues obviamente diríamos, pues no sé qué tan equitativas pudieran ser o proporcionales. ¿Y por qué el comentario? Porque decimos, oye, proporcional y equitativa, principios constitucionales de las contribuciones, ¿ok? Diríamos, sí, ¿qué tanto lo es? Por ejemplo, si decimos, oye, desde 2014 a la fecha, hoy tenemos unos topes específicos para que yo pueda meter deducciones personales. Y ahorita vamos a ver esos topes. Decimos, oye, ¿no estás limitando realmente ahí o está siendo realmente proporcional el hecho de que yo tenga esos topes pensando en que pudiera tener un poder adquisitivo alto, que obviamente si lo tienes, pues evidentemente vas a poder tener también más oportunidad de cuidar la salud de manera preventiva, no correctiva. A lo mejor también de ahí hacerte unos chequeos periódicos de manera recurrente
Dices, ahí esa parte no sé qué tan proporcional pudiera ser el que yo tenga un límite del 15% de mis ingresos o 5 UMAS elevadas al año, cuando anteriormente, antes de 2014, no contábamos, no teníamos con un tope o un límite. Y eso de verdad a mí se me hacía muy justo. ¿Por qué? Porque teniendo, por ejemplo, clientes en la oficina, personas físicas, en las que dices, oye, a lo mejor un seguro de gastos médicos mayores, dependiendo de la edad, obviamente te va a rebasar entre la parte del titular como de la esposa o concubina, o la parte de lo que son sus hijos. Dices, oye, pues simplemente con ese puro gastito, nada más así solito, dependiendo de la edad, pues prácticamente estoy llegando al tope. Pero además también pago a lo mejor algún servicio dental, hospitalario, prótesis, anteojos, etcétera. Entonces diríamos un poquito, y así lo quiero decir puntualmente, un tanto cuanto injusto el hecho de que tengamos este límite. A mí se me ocurre o considero, con la experiencia que tenemos de los clientes en la oficina, que realmente no acaba siendo proporcional, equitativo por supuesto, pero proporcional no, toda vez que de entrada ese límite, pues dices, pues se actualiza con la UMA, son 5, Octavio, pues como para qué quieres más. Cuando tú ves todo el tiempo, bueno, en el tiempo, todo lo que dejan de meter los contribuyentes porque tenemos ese límite, y lo ves realmente en el tiempo, que son deducciones que sí hacen, que sí realizan, que son propias, que para nada hay una situación de simulación, sino que son parte de sus actividades normales. Dices, oye, pues como que sí está un poquito eh, disparejo el asunto, no es proporcional en ese límite, y además, pues que ya tenemos prácticamente 10 años con ese tope. Dices, pues valdrá la pena, y así lo vamos a ver también con otros asuntos también de deducciones y de estímulos fiscales, en el que dices, oye, esta cantidad no se ha actualizado y tiene años que no se actualiza. Sin embargo, pues el efecto pues es muy directo. Cuando tengo un tope y tengo un límite, no obstante que hemos tenido ya 10 años de inflación, quisiéramos pensar en cuánto se tendría que estar actualizando, al menos nada más por la parte de la inflación, independientemente de que hoy por hoy las UMAS lo consideran, pues estamos hablando de que desde hace 10 años no estaba, ¿ok? Entonces decimos, oye, ¿por qué no me permites una cantidad mayor? Pues es evidente. ¿Por qué? Porque finalmente dice la autoridad, yo te pongo un límite, te doy la oportunidad de que realices con esa benevolencia que tengo precisamente, en la que te voy a decir más o menos para compensarte tu mínimo vital y esas prerrogativas que debes de tener, pues te estoy permitiendo, adicionalmente a tus deducciones eh, autorizadas, las de estructurales, todavía tienes chance de poder meter más deducciones, sí, pero no me las limites. Anteriormente no había límite. Yo llegaba a tener, por ejemplo, clientes que, sin exagerar, prácticamente el límite de 175,000 pesos, y ahorita vamos a ver la cantidad ya actualizada, 5 UMAS, anda sobre los 180,000 pesos. Con eso llegaba nada más el médico y su esposa pagando sus gastos médicos mayores. Nada más, estoy hablando más o menos como unos 130,000 pesos anuales. Mm. Y de ahí, bueno, no obstante, tenían otro tipo de deducciones, y diríamos así en general, pues ¿qué podemos tener como deducciones personales? Pues aquellos honorarios médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, lentes, anteojos, aquellas como también adicionalmente como estímulos, el pago de colegiaturas, aquellas aportaciones que realice yo a unos fondos de inversión cuyo objetivo sea un plan privado de pensiones, ¿ok? Y vamos a ver cuáles son las repercusiones que yo pudiera tener, o los efectos de sí considerar estas deducciones no estructurales. Y por eso comentábamos, en cualquier época del año que pudiéramos comentar este tema, nos aplica. ¿Por qué? Porque vamos a ver de entrada a qué se refiere, en qué estamos hablando. Son 7 fracciones de artículo 151 de ISR, 7 fracciones en las que me establece los pormenores de cuáles serían esas deducciones personales, iniciando por los honorarios médicos. ¿Ok? Obviamente aquí, como en la parte fiscal, debemos de ir pues relacionando, correlacionando precisamente, digamos, incluso con el concepto de qué se considera como honorario médico, dentales, hospitalarios. Y ahí empezaríamos a hacer una serie de preguntas respecto a decir, por ejemplo, oye, pues sí, fíjate que de entrada, por ejemplo, Octavio, pues yo sí tengo honorarios médicos, pero también por una cuestión de rehabilitación,
estuve pagando un servicio de enfermería. Diríamos, oye, ¿y el pago de la enfermera, enfermero, esta persona que me asistió, entra como una deducción personal? ¿Sí o no? De entrada, ¿no? Ok. Oye, adicionalmente, a mí dentro de lo que fue mi intervención quirúrgica, mi estancia en el hospital, pues me cobraron prácticamente todo en un listado que le suman hasta la misma fecha, ¿no? Dicen, a ver, es tanto esto, y más la fecha da tanto, ¿ok? No es barato el atenderse en una institución privada. Por eso de ahí también tendríamos que considerar, oye, pues actualízame esas cantidades, autoridad. ¿Por qué? Porque no hay una proporcionalidad. Entiendo que si hay una persona que puede pagar 700,000 pesos por una estancia de 3 días en un hospital privado, a lo mejor me fui largo, ¿eh? Pudieran ser 2 días. 700,000 pesos sí lo tiene, pero proporcionalmente también permítele en un momento dado no lo topes a una cantidad de las 5 UMAS o el 15% de su ingreso, lo que resulte menor. Digo, ahí queda nada más el comentario porque de verdad, pues pareciera que no es proporcional cuando lo topas y dices, oye, pues sí, pero no todo el mundo tiene para gastar eso. Pues sí, precisamente para que sea más proporcional, precisamente pues considera una cantidad, ¿no? Pero no en un tope de 5 o más. No sé, eso hay que dar el comentario. Decimos, oye, pues sí, estuve en una estancia en la que me cobraron pues prácticamente lo que fue el uso de quirófano instrumental, este, propiamente la rehabilitación o la estancia físicamente en el hospital, el servicio de enfermería y todos los medicamentos que me suministraron en ese momento, en esa estancia. ¿Ok? Hasta ahí dices, mira, todo es una deducción, se considera como una deducción personal. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son los requisitos. Pero de entrada decimos, todo eso que tú gastaste o invertiste en tu salud, pues obviamente va a ser una deducción considerada como una deducción personal y por supuesto que lo vas a poder considerar dentro de tus deducciones en la declaración anual. ¿De acuerdo? Bien, hicimos aquí también un comentario. Oye, Octavio, ¿qué pasa? Lo hemos visto, ¿eh? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo ya ahorita llevas comentado el seguro de gastos médicos, los honorarios médicos, dentales, hospitalarios, prótesis, la compra de lentes, pago de colegiaturas, ya como estímulos propiamente, las aportaciones que yo pueda hacer a un fondo de pensiones, etcétera, incrementos que yo pudiera realizar también, por ejemplo, para lo que es mi Afore? Todos esos son deducciones personales, pero me dices que entran hasta la declaración anual. Ya me comentaste que es precisamente como una prerrogativa que yo tengo adicional independientemente de la actividad que yo desarrolle o en el capítulo en el que me ubique de las personas físicas, título cuarto. ¿Ok? Ya decimos, excepto reciclos, esos no tienen derecho a deducciones ni estructurales ni no estructurales. ¿De acuerdo? Listo. Dices, oye, pero ¿qué pasaría si yo en lugar de llevármelas al anual, yo he escuchado, por ejemplo, que dicen que el impuesto se va pagando de manera mensual y se realizan pagos provisionales a cuenta del impuesto anual? Ya me quedó claro, las estructurales entran en cada mes, son las que tienen que ver con la generación de mi ingreso y las no estructurales no tienen que ver con la generación de mi ingreso, simplemente por el ser hecho de persona física. Por ese hecho puedo yo aplicarlas en mi declaración anual. Pero también sé, y te he escuchado en algún momento decir, que todo lo que yo hago en provisional es esa cuenta de un impuesto anual. ¿De acuerdo? ¿Y qué crees? Regularmente me sale una cantidad importante a pagar mes con mes, porque pues como ya dijiste, a lo mejor siendo yo médico, pues sí pago la renta del consultorio, los consumibles del consultorio, el pago de la enfermera, mi asistente secretarial, pago, no sé, incluso las mismas ayudantías que tengo de parte de mis colegas, que ahí, aunque son honorarios médicos, pues probablemente no me están suministrando a mí el servicio médico, simplemente me están haciendo, colaborando, prestando sus servicios profesionales para poder llevar a cabo tal o cual consulta, cirugía, intervención, procedimiento, etcétera. ¿Ok? Eso también los considero como parte de mis gastos. Pero ¿qué pasa, Octavio, si esos gastos, deducciones personales, yo los incorporara mensualmente? Pues finalmente me va a dar un impuesto anual, ¿no? Y pues si yo, ¿para qué me espero a meterlos en el anual si tengo de una vez, los puedo meter en mi declaración mensual? Eso ya sería impreciso, eso ya sería incorrecto, incluso diríamos, ¿por qué? Porque hay una mecánica determinada para la determinación propiamente del impuesto mensual. Y estas deducciones no estructurales aplican, sí, pero hasta la declaración anual. Por lo tanto, primera conclusión, no puedo yo llevar o incorporar las deducciones autorizadas
que esas sí son mes con mes y son estructurales, no podría yo adelantar o anticipar las deducciones personales o deducciones no estructurales que tengo que meter hasta mi declaración anual. No las puedo yo adelantar a los meses de pagos provisionales. No obstante que me afectarían una base, sí, pero esa base es la que tiene que ver con el ingreso menos las deducciones autorizadas. Espero haber sido claro, no se vale adelantar deducciones personales en pagos provisionales, creo que con eso ya el comentario queda más que claro. ¿Y cuál sería el punto? Pues obviamente respetando la mecánica de cálculo. ¿Ok? Ahorita aprovechando el comentario, aunque ahondemos un poquito más adelante, diríamos, oye, ahorita hablaste de medicinas, las que me suministraron en mi estancia en el hospital, producto de lo que fue mi cirugía, esa cirugía que me llevaron a cabo, me realizaron, me hicieron unos procedimientos, me siguieron atendiendo, me suministraron incluso medicamentos en el quirófano y posteriormente en mi estancia, ¿ok? Y todo eso viene facturado ya sea por el hospital, por la clínica, viene facturado completito y a detalle, ¿de acuerdo? Ok, esos medicamentos que me suministraron sin problema también son deducibles, ¿de acuerdo? No así los que yo pudiera adquirir en la farmacia. Oye, Octavio, me dieron también dentro, como parte de mi tratamiento, me dijeron, estos son los que te suministro, pero te doy tu receta para que tú puedas adquirir este medicamento ya en farmacia normal. Y pues yo adquirí los medicamentos, pero siguen siendo parte de esa intervención quirúrgica que tuve. ¿A poco los de farmacia no son deducibles? No, no son deducibles. Y créanme, a medida que va uno creciendo un poquito ahí de edad, pues se va atendiendo uno, pues tienes un poquito más ahí de pues diríamos, no achaques, pero finalmente hay cosas que se da cuenta uno que tiene músculos que ni siquiera sabía que existían, hasta que ya nos empiezan a doler, o de repente ya por una cuestión de complementos vitamínicos, cansancio, cualquier situación ahí, incluso también médico, ¿no? Pues ya empieza uno a acudir un poquito más seguido a lo que es ya una atención médica. Y obviamente pues te vas haciendo de costumbre que a lo mejor que si ya tienes el complemento vitamínico para esto, que si ya tienes a lo mejor el ácido fólico en el caso de las mujeres, que si ya tienes también el calcio para las mujeres, si tienes la vitamina B de hasta la Z, pues sí, pero finalmente ese tipo de medicamentos no son deducibles y no se consideran como parte de las deducciones personales. Eso es nada más ahí que quede claro, ¿vale? Entonces, con ese preámbulo un poquito extenso, pero creo que ya muy conciso respecto a saber identificar qué se consideran como deducciones autorizadas, estructurales y las no estructurales, pues vamos a dar comienzo. Y nada más aquí les comento, miren, yo dividí esta parte del curso, digamos, en dos secciones. La primera es esta parte respecto a lo que sería, sí, la parte teórica de las bases de tributación, que es lo que nos obliga precisamente, nada más para tenerlo como un esbozo, introducción o una cuestión de visión integral respecto a decir, oye, primero, todos estamos obligados a contribuir al gasto público así de la Federación, Estado, Municipios, la Ciudad de México, donde residimos, ¿no? A la fracción cuarta, artículo 31, eso no lo sabemos todos de memoria y de manera proporcional, equitativa que dispongan las leyes. Listo. Eso ya parece como letanía. Pero decimos, a ver, no, independientemente de el tema que estemos abordando, creo que siempre debemos de tocar base precisamente con esos principios constitucionales. ¿Por qué? Porque si bien entiendo que es una obligación constitucional y me queda clarísimo que así debe de ser, porque obviamente algo se tiene que sustentar el gobierno para poder realizar sus funciones. Listo. Pero adicionalmente también es importante que si tenemos esa obligación, dos vertientes. Primero, sí cumplirla, pero también optimizar la parte de esa contribución. ¿Y a qué me refiero con esto? No se trata nada más de decir, oye, pues es que yo no quiero pagar un impuesto porque no lo veo reflejado en los servicios, porque francamente a mí no me beneficia, yo a lo mejor nunca voy a, digo, esperemos en Dios que nunca pase, ¿no? Pero yo aún teniendo una enfermedad, quizá no tenga que ir al Seguro Social porque es un servicio pésimo, etcétera, etcétera. Dices, bueno, ok, de acuerdo, yo no utilizo esos servicios, lo que ustedes quieran. Sin embargo, es una obligación y como tal, pues se debe de cumplir. Pero finalmente, si es una obligación, a nosotros como contadores, ¿qué es lo que nos queda aportar hacia nuestros clientes? Como una función de nuestra actividad, de nuestra noble actividad. Decir, oye, pues vamos a apoyar al contribuyente para que de manera legal, siempre en el marco